Volvemos al aire de la Tucumana de mañana, señor, y ya estamos en pleno año 2026, estamos en febrero, el día 20, y de a poquito nos encaminamos hacia un nuevo Mundial de Fútbol en el que Argentina va a defender el título internacional obtenido en Qatar. Para eso va a tener que atravesar un largo camino, por supuesto, de 8 partidos por lo menos. De 8 partidos en total, si es que vuelve a jugar una final. Los primeros 3 ya los tiene definidos a los rivales: Jordania, Argelia y también Austria. De Jordania y de Argelia hemos hablado ya, pero la idea de este bloque y de esta sección futbolera, en realidad, es que sea lo menos futbolera posible, aunque parezca una paradoja, y que también hable un poquito de la historia, la economía, la política de los países que participan del Mundial. Hemos decidido empezar por los 3 de Argentina. La semana pasada hemos hecho una excepción a eso y hemos hablado de las sedes donde se juega el Mundial, las ciudades estadounidenses y también las mexicanas y canadienses. Y hoy llega el turno de Austria. Franco, ¿cuánto sabes de Austria? Muy poco. Muy poco. Bueno, es un país hoy pequeño dentro del mapa europeo. Es un país que parece tranquilo y en el que nunca pasa mucho que sea interesante, ¿no? Casi nada interesante parece pasar en Austria, pero está en el corazón de Europa, en el centro exacto de Europa, y por lo tanto está en el centro de la cultura occidental. Y en algún momento, por más pequeño que sea hoy, por más pacífico que parezca hoy ese país, por más alejado de todo conflicto, fue el centro de varios imperios, fue una de las capitales culturales más importantes que tuvo Europa durante varios siglos, y en algunos aspectos la sigue siendo, y tiene con Viena como la capital el epicentro de grandes momentos históricos. Ya lo vamos a ir repasando. Actualmente tiene 9 millones de habitantes y se caracteriza, si uno piensa en Austria, piensa en un país desarrollado, en un país próspero, en un país con una economía estable, sin grandes conflictos bélicos últimamente, ¿sí? Y la verdad alejado en general de todo tipo de polémica. Cuando uno piensa en Austria, piensa en eso. No siempre fue así, y lo vamos a ir hablando ahora. Lo que vemos ahí es la bandera de Austria. En realidad es la bandera estatal de Austria, que es muy parecida a la bandera internacional de Austria, que es idéntica, sin el escudo ese en el medio que estamos viendo, pero en definitiva las dos son banderas oficiales. Y lo primero que puedo decir, porque el Mundial es colorido y el Mundial es eso, llama la atención por las banderas, es que esa bandera tiene una historia, por lo menos un mito bien interesante, como pocas banderas en el mundo, y es que, según dice este mito, le cuenta la leyenda, el duque Leopoldo V regresó de una batalla cubierto completamente de sangre, ¿no? Esta es la bandera internacional de Austria, cubierto con una túnica blanca cubierta completamente de sangre, y al sacarse el cinturón de la túnica quedó una franja blanca en el medio, y que eso inspiró a los colores y al diseño de la actual bandera. Es un mito. La verdad es que un tiempo después aparece la bandera recién en el siglo XIII, cuando Austria no existía tal cual la conocemos hoy, pero se constituye en la segunda bandera más antigua del mundo, después que hoy todavía sigue vigente, después de la de Dinamarca, ¿sí? Porque desde entonces es una bandera que representa a los austríacos. Es decir, es una bandera que ha sobrevivido a los imperios, al nazismo, a la república, y sigue siendo identitaria. Es decir, una bandera que representa la continuidad. Austria ha cambiado de nombres, ha cambiado de gobiernos, ha cambiado incluso de filosofía, ha cambiado absolutamente de todo. Pero los austríacos se sienten representados por esta bandera y de alguna forma le dicen al mundo: con esta bandera nosotros existimos, más allá de que, como lo conocemos hoy, existe desde el siglo XX Austria, existimos desde mucho antes, ¿no? Desde el siglo XIII. Justamente Austria fue en un comienzo, y ahí aparece el nombre Austria, que en realidad deriva de una palabra alemana que es Ostriki,
en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Que era un estado, en realidad más que un estado, era una confederación, más que un estado centralizado, era una confederación descentralizada que tenía muchos duques, muchos principados, muchos condados, y que uno de ellos era el reino de Ostrigi, que traducido de alguna forma deriva en la palabra Austria, y que quería decir límite occidental, ¿sí? Perdón, límite oriental del imperio sacro, del Sacro Imperio Romano Germánico, como se llamaba. Ahí aparece por primera vez la palabra que hoy le define al país, que es Austria, y así se define, como un reino que era un límite de un gran imperio, ¿no? El gran cambio en la historia de Austria se produce cuando aparece una casa real, y esto a los que vieron Game of Thrones seguramente lo va a sentir identificado, pero aparece una casa real que es la de los Habsburgo. Los Habsburgo se originan en Suiza, pero rápidamente se trasladan y hacen epicentro en Austria, y los Habsburgo fueron de a poquito tejiendo alianzas al punto tal de llegar a ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y a través de estrategias muy distintas a las que se utilizaban en la época, que eran estrategias militares habitualmente, se conquistaba a través de la guerra. Los Habsburgo conquistaban de otra forma. De hecho, tenían una frase que decía que a la guerra la haga otro, tu Austria crece casándote. ¿Sí? Los Habsburgo se caracterizaban por casarse con nobles de otros reinos y así ir agregando estados a su dinastía. Entonces era una dinastía que era más poderosa que varios estados. Por ejemplo, el caso más emblemático es el de Carlos V, que fue emperador del Imperio Romano Germánico, al mismo tiempo que fue rey de España. Y se solía decir que Carlos V, donde en su reinado nunca se ponía el sol, de tan extendido que era, ¿no? De hecho, Carlos V reinó de alguna forma la Argentina también a través del Virreinato del Río de la Plata y a través de las colonias que tuvo bajo la órbita de España. Así que así se solía decir de Carlos V. A pesar de que en un momento cae el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que no cae son los Habsburgos, que siguen formando parte del Imperio de Austria, que no dura mucho tiempo y se termina fusionando con otro reino de la época, que era el de Hungría, y se conforma el Imperio Austrohúngaro, que ahí lo vemos en pantalla, que era un imperio que tenía bajo su órbita a alemanes, húngaros, checos, croatas, italianos, rumanos, polacos. Era un imperio multiétnico cuya capital era Viena. En realidad tenía como dos capitales, la otra Budapest, que era en Hungría, porque era como un imperio bimonárquico, digamos, ¿no? Tenía el rey de Hungría por un lado y el rey de Austria por el otro, y a su vez gobernaban de manera conjunta. Hubo momentos en los que hubo un solo rey, un poco más complejo que eso, pero siempre estuvo de alguna forma Austria en el epicentro de ese imperio romano, perdón, ese imperio austrohúngaro, que duró unos cuantos años, no llegó a cumplir un siglo, pero que cayó con la Primera Guerra Mundial y abdica Carlos I de Austria, y cuando abdica Carlos I de Austria se termina la dinastía de los Habsburgos, ¿no? Y se termina la era de las monarquías y Austria se convierte en una república, esto en 1918. Y ahí es cuando Austria empieza a parecerse a lo que hoy conocemos. Ahí conserva la bandera que hoy tiene, se convierte en una república en 1918 y después de ser una república en 1918 sufre 20 años después el momento más trágico del siglo XX para Austria y probablemente para el mundo, que es cuando en el inicio de la Segunda Guerra Mundial Hitler y el nazismo, Hitler que era de origen austríaco, invaden a Austria y directamente la anexan a Alemania. Previo a eso, previo a eso y antes de la caída del Imperio Austríaco y antes de la
Primera Guerra Mundial. Durante todo el siglo XIX e incluso parte del siglo XVIII, Austria había sido cuna y capital cultural de Europa. Había surgido, por ejemplo, ni más ni menos que Mozart, ¿no? Es austríaco, nació en Salzburgo, pero criado muchos años y vivió casi toda su vida en Viena, ambas ciudades austríacas. A ver, escuchamos un poquito de Mozart. Amadeus Mozart, considerado uno de los músicos más brillantes de todos los tiempos, prodigio, muy precoz, casi un niño genio que desde muy chiquito deleitaba a toda Europa con su música y que fue austríaco, ¿no? De hecho murió muy joven, pero él es uno de tantos otros músicos que ha dado esa tierra. Sin ir más lejos y muy conocido por acá, Strauss y los famosos vals de Strauss, los que todavía bailamos en cada casamiento, ¿no? Bueno, eran compuestos por un austríaco. Tenemos ahí el Danubio Azul, quizás el más conocido. El Danubio es un río que cruza buena parte del centro de Europa, por supuesto también a Austria, y dedicaba este vals conocísimo, el que bailamos siempre. Pero Austria no solo daba grandes en la música, también daba grandes en el pensamiento, ¿no? Personas que han cambiado el pensamiento de la humanidad. Por ejemplo, Sigmund Freud. Sigmund Freud funda el psicoanálisis en la propia capital austríaca, en Viena, y cambia la forma en que Occidente entiende la mente humana. Incluso su influencia se extiende muchísimo más allá de Austria, a nivel internacional, eso está claro. Las escuelas de psicoanálisis han proliferado por el mundo y al día de hoy muchas de las ideas de Freud y de los descubrimientos de Freud, de la manera de entender al humano de Freud, siguen vigentes. Y todo esto sucedía mientras la propia Austria se iba desmoronando, al mismo tiempo se iba convirtiendo en capital internacional de la cultura. Hay otros grandes pensadores, por ejemplo Wittgenstein, que fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, entre otros, ¿no? Y por supuesto algunos personajes menos célebres o menos importantes para la cultura, pero no menos populares, como Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, ¿sí? Nacionalizado norteamericano y llegó a ser gobernador de California, o, como decíamos hace un ratito, y da pie para seguir con la historia, de nada más ni nada menos que Hitler, que era austríaco y que desde Alemania invadió y también anexó a Austria al Tercer Reich, desatando con esa acción y algunas otras, ¿no? El ataque y la invasión a Polonia y algunas otras acciones militares, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre 1938 y 1955 Austria fue parte de Alemania, ¿sí? Y perdió mucha de su identidad durante esos años, hasta que en 1955, en 1945 fue liberada por los aliados, que también la sostuvieron bajo su órbita. Y recién en 1955 se forma realmente el Austria que hoy conocemos, tal como es hoy, cuando logran, a través de un pacto en el que se declara la neutralidad permanente, se convierte en un país pacífico que ingresa a la Unión Europea en la década del 90, pero que no ingresa a la OTAN, por ejemplo, y que se convierte en un paradigma de neutralidad en Europa, ¿no?
Y entonces, basándose en la neutralidad, en una industria avanzada, en la energía hidroeléctrica, en el turismo, por los Alpes austríacos que son muy famosos, y sobre todo en el capital humano, con una educación técnica de alto nivel, Austria ha ido desarrollándose como una economía fuerte y desarrollando los índices de calidad de vida más altos de Europa y del mundo. Austria es siempre referencia de calidad de vida. Los austríacos viven muy bien hoy por hoy y siguen haciéndolo así. Y esto acá me detengo un ratito porque viene bien la comparación. Mucho hemos oído hablar a nuestro presidente de la economía del libre mercado, la economía de un capitalismo sin intervención del Estado, ¿no? Y basando y citando mucho a la escuela austríaca. La escuela austríaca fue una escuela de economía de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX que se basaba en el individualismo y en esto de sálvese quien pueda, la meritocracia, el que haga más mérito vive mejor. Bueno, esa escuela austríaca jamás se aplicó en Austria, al punto tal que Austria tiene todo lo contrario. Austria tiene hoy un sistema de bienestar hiperdesarrollado, en el que, por ejemplo, la salud tiene un seguro obligatorio y universal, es pública, la educación es de alta calidad y prestigio, pública hasta el secundario en un 100%, y en el universitario es mixto de público y privado, pero con costos muy bajos, accesibles para prácticamente toda la población. Tiene un modelo de vivienda social masiva. Buena parte de la gente que vive en Austria y sobre todo en Viena accede a viviendas sociales que son muy baratas, y esto además baja muchísimo el precio de los alquileres, viviendas que son otorgadas por el propio Estado. Las jubilaciones son bastante generosas y existe un seguro de desempleo que es muy alto para las pocas personas que no trabajan, que no tienen, que quedan sin trabajo. Y digamos, en Austria se configura un estado de bienestar que no es asistencial, sino que es un pacto social prácticamente, porque eso no se discute en Austria. Ni hay a veces gobiernos más progresistas, más socialdemócratas, más de derecha, pero nadie discute el modelo de estado de bienestar que tienen los austríacos, que incluye, entre otras cosas, carga impositiva bastante alta. Pagan mucho impuesto los austríacos y las empresas austríacas, y nadie discute pagar impuestos, ¿no? Y todo eso vuelve en forma de grandes servicios de un Estado presente, que en un país con muy pocos recursos naturales, porque Austria no tiene ni petróleo, ni gas, ni litio, casi nada, pero con una industria fuerte y un Estado presente e inteligente y efectivo, eficaz, ha logrado instaurarse como uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, ¿sí? ¿Cómo se financia todo esto? Bueno, lo que decía, impuestos altos, aportes obligatorios a la seguridad social, contribución de empleadores y trabajadores, y un gasto que hace el Estado en salud, jubilaciones, desempleo, educación y vivienda social. ¿Sí? Los austríacos, la escuela austríaca que deberíamos seguir es esta, ¿no? La del bienestar social. Es uno de los ejemplos que hay en Europa, entre otros. No es el único, hay otros también, pero que podríamos seguir, ya que tanto se cita acá en Argentina la escuela austríaca, que además de obsoleta jamás se aplicó ni en la propia Austria, ¿no? Voy rápidamente a la parte del fútbol. Austria tiene varias etapas en el fútbol. Una previa, participó del Mundial 34, donde era el mejor equipo del mundo. Tenemos ahí, creo, una fotito del equipo. Ese equipo se llamó, estoy buscando la palabra en alemán porque tiene una pronunciación ahí rara, Wundersteam, algo así. Wundersteam, que quiere decir como el equipo maravilloso, ¿sí? Que estaba dirigido por Hugo Meils y que tenía a Matthias Sindelar como gran figura, y que fue imbatible entre el 31 y el 34, y muchos consideraban que iba a ganar el Mundial del 34, pero no lo ganó porque se topó en semifinales con la Italia de Benito Mussolini, en el propio Italia, en un partido muy polémico, además bajo una tormenta. Italia terminó imponiéndose, ganándole 1-0 y dejando a los austríacos
en el cuarto lugar de ese torneo y no pudieron consagrarse campeones a pesar de que pintaban para ser el mejor equipo o eran el mejor equipo del mundo. Después vino la invasión de Hitler y ese equipo se terminó desarmando, ¿no? Pero en los 30 fue uno de los mejores equipos del mundo. Volvió al Mundial recién en el 54, justo antes de lograr la independencia total, y salió tercero en el Mundial de Suiza. Eliminó a Suiza en los cuartos de final con uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales, que se terminó 7-5, y saliendo tercero en ese mundial luego de haber sido eliminada por goleada con la Alemania, que fue campeona, se convirtió en su mejor actuación mundialista, ¿no? La del tercer puesto del 54. Recién volvió a la Argentina en el 78, donde pasó primera fase y destacó por un triunfo contra Alemania, pero no mucho más que eso. En el 82 fue protagonista de una historia que ya hemos contado en la columna de Argelia, cuando se dejó ganar Austria por Alemania en este partido, que vemos ahí una imagen, para que clasifiquen los dos. Alemania tenía que ganar 1-0 para eliminar a Argelia y clasificaban los dos juntos. Austria ya estaba clasificado y el partido salió así, tal cual, 1-0, y siempre se dijo que los austríacos se dejaron ganar. Lo cierto es que en el partido solo hizo un gol a Alemania al comienzo y después Austria no pateó al arco, y los españoles le llegaron a cantar ¿por qué no se besan? A partir de ese partido es que hoy tenemos las definiciones de los grupos en simultáneo, ¿no? Se juegan los dos partidos a la misma hora, el mismo día que definen los grupos, para evitar que los equipos puedan entrar a la cancha sabiendo qué resultado exacto necesitan para clasificar. Ha vuelto al Mundial del 90, donde no ha pasado primera ronda. En el 98 tampoco. Ha registrado un triunfo en el 90, 2 empates en el 98, el resto han sido derrotas. Y desde entonces, desde el Mundial 98, ahí estamos viendo el equipo del 90, Austria no ha vuelto a jugar un Mundial, y va a volver ahora que se enfrenta con Argentina en el 2026, con una selección en la que hay muchas esperanzas, porque ha hecho una muy buena Euro, ha llegado a cuarto de final en la última Euro y ha llegado a octavo de final en la penúltima, y en la última Euro además le ha ganado a Holanda con este equipo que vemos acá, en el que destacan, por ejemplo, a David Álava, que no está en esta foto, jugador con trayectoria en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, Arnautegui, que es jugador con muchísimos años en la Premier, en el Aston Villa. Bueno, algunos jugadores destacados en Austria que llevan a que hoy sea una selección como para mirar con respeto y tener un poco de cuidado a la hora de enfrentarla en el 2026. En definitiva, Austria vuelve al Mundial, un país que hoy es pequeño, un país que hoy se caracteriza por la paz, por la neutralidad y por el estado de bienestar, pero que en algún momento supo ser el centro de un imperio, la cuna de una dinastía de las más poderosas que gobernó más de media Europa durante 700 años y que ha ido construyendo su identidad nacional bajo una bandera que nació de un mito y que volverá a flamear en un mundial de fútbol después de casi 30 años. Publicita tu negocio en FM La Tucumana 959. Comunicate por WhatsApp al